Bienvenido, Sergio, con un estudio realmente muy interesante que tiene que ver con el impacto de la vuelta al Fondo Monetario Internacional y esta decisión por parte del gobierno de Mauricio Macri. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo hemos hablado muchísimas veces aquí. La palabra Fondo Monetario pega fuerte en la memoria de los argentinos. Complica bastante la escena de construcción de confianza, que es uno de los anclajes grandes que tuvo este gobierno. Y creo que, a ver, no es un punto de partida de una crisis de confianza, sino que viene en el peor momento. Porque la verdad es que nosotros lo hemos hablado acá hace un tiempo, post-elecciones, sí, que la verdad es que nosotros dijimos es el tiempo de la oposición. Y todos nos miraban medio como locos, diciendo, acaban de ganar y vos estás hablando, no tiene demasiado sentido. Lo que pasaba en ese momento es que las expectativas que había creado el gobierno eran muy grandes y en definitiva había que cumplimentar eso. Y posteriormente a la elección, donde la gente entendió que, bueno, ya te sacamos al ogro, te sacamos al cuco, ya no hay un pasado que te ata, demostrá lo que decís que venís a hacer. Las exigencias iban a subir. Y esas exigencias subieron y el problema es que después de esto el gobierno presentó a la sociedad lo relativo a la reforma, que fue un episodio bastante traumático hacia fin de diciembre. La reforma previsional. Exactamente. Fue un episodio en un escenario inesperado. Después de esto empezó... Y en un mes muy difícil también, un mes ¿no? muy para difícil que para los argentinos tiene marcas bastante indelebles. Y lo que termina pasando después, empiezan las tarifas, esta especie de presentación de falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Porque la verdad es que uno puede perdonar un montón de cosas en tanto y en cuanto tenga la zanahoria adelante. ¿Y a qué voy con esto? La verdad es que si yo te digo, mirá, yo llego mañana, nos encontramos a las 8, llego a las 8:15, un día lo hago, no llego a las 8, llego a 8:15, llego de vuelta al día siguiente, lo que termina pasando es que, bueno, decís, bueno, no se le puede creer, va a llegar tarde. Ahora, si el beneficio que te dan en relación a, yo llego a las 8:15, pero te regalo un auto, decís, bueno, está bien, llega a las 8:15, todo lo que quiera. ¿Y a qué voy con esto? El gobierno empieza a no prestarle demasiada atención a elementos pequeños. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Como la cuestión del ministro Aranguren hablando de que no tiene confianza en traer la plata al país, y pidiéndole, exigiéndole confianza. Elementos tan pequeños como el tema del chocoarroz de Duhovne, que cuando uno lo marca en el análisis aislado, dice, es un chocoarroz, es un ministro, maneja la economía de un país, los destinos. Lo que pasa es que estamos tan sensibilizados que cualquier pequeño elemento que se presenta, que no está asociado... Pero siempre estás marcando elementos que son problemas de comunicación. Está ahí, ¿no? Sí, está ahí. Uno de los mayores problemas. Yo creo que también el tema es que el gobierno, entiendo yo, minimiza estos actos en pos de atender otros temas. Porque cuando vos ves... Todas las señales que hizo el gobierno fueron para el mercado de capitales. O sea, por lo menos es lo que los economistas nos explican y tiene al menos sentido. Ahora, cuando vos ves, ¿qué pasa? Vos me das 100 pesos. Yo confío en que ese papel impreso violeta que alguien hizo vale 100 pesos. Que con ese papel yo voy a ir a comprar otra cosa. Eso es confianza pura, porque es un papel. Y el tipo que lo recibe, el comerciante, dice, bueno, con eso yo voy a poder pagar la luz. Eso es un círculo de confianza que 40 millones de argentinos en nuestro país sostenemos todos los días. Cuando ese círculo se quiebra, que está asociado a las expectativas del gobierno, a la tranquilidad que te dan a futuro, lo que empieza a pasar es que toda esa gente opera sobre la realidad. No solo el mercado de capitales opera. Entonces, imaginemos al hombre que opera en la bolsa. Está bien, está lejos de la realidad en crisis. Bueno, pero esa persona quizás tiene a alguien de clase baja que lo ayuda en su casa. Le cuenta la situación dramática. Todo empieza se empieza a derramar de alguna forma esta incertidumbre, exactamente, ¿no? Entonces, ese quiebre de la confianza hoy atenta al gobierno de una manera en la cual está cometiendo el error, esperemos que lo corrija, de encerrarse cada vez más sobre sí mismo. Y es algo que es malo hasta para presentar un problema futuro, porque cuando el éxito es de uno lo queremos cooptar. Pero si es un fracaso, es mejor que sea de muchos, porque la verdad es que en Argentina tenemos esta costumbre de buscar culpables. Entonces... Bueno, en Argentina y en el mundo. En el mundo, obviamente. Necesitamos una razón. Necesitamos una razón que explique las cosas. Sí, totalmente, y por eso no podemos entender que el submarino desaparezca y no lo vemos más. Necesitamos encontrar algunos lugares... Respuestas, las respuestas. Y la verdad es que hoy el gobierno no se presenta como dialoguista. De hecho, en el último estudio, que quizás se ha profundizado más, que hicimos nacional, 2 de cada 10 piensan que el gobierno dialoga con la oposición. 2 de cada 10 nada más. 2 de cada 10. Entonces,
Además de eso, te sumo que 6 de cada 10 Pero argentinos... ahí profundizan a ver si el problema de la falta de diálogo es por parte del gobierno o también porque del otro lado hay una oposición irracional. No, bueno, justamente en este tema nosotros, y fuimos tratando de soslayar un poco este tema, a ver de quién es la responsabilidad que sopesa a la gente. Sí. Cuando le preguntamos si esta situación, esta mini crisis o lo que está sucediendo es responsabilidad para la gente del gobierno, de la oposición o de la herencia, más de un 50% cree que es del gobierno. Llegó un punto donde, y los otros guarismos se distribuyen de manera mucho menor, lo que termina presentando es que en un momento la gente le está diciendo al gobierno, bueno, por favor, háganse cargo de esto porque hace 2 años y medio que están en el gobierno y tenemos que dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones. Creo que esto es lo que marca una crisis de confianza que atenta contra la economía, porque la economía es una ciencia social y es una ciencia que está basada en esa confianza. Entonces, creo que si el gobierno no empieza a hacer un ejercicio de apertura, que pareciera que casi todos los gobiernos le pasa lo mismo. Recordemos lo que fue la 125 para Kirchner, que fue encerrarse, radicalizarse, y no sirve, o sea, no sirve como método de diálogo. Se lo preguntábamos más temprano a Pinedo acerca del proceso decisorio del gobierno. Hoy se conoció que Emilio Monzó va a volver a tener un lugar importante en la mesa chica del gobierno. Y otras espadas más políticas, la política como Rogelio Frigerio también, darle más lugar al radicalismo. ¿Te parece que ese cambio es hora de que llegara, es hora de que el gobierno tome nota de que no venía dándole resultado la receta que estaba aplicando? Yo creo que, a ver, esas espadas, más que espadas, son patas de la mesa. La verdad es que hay que dejar de pensar la construcción de un país como la lucha confrontativa y de que alguien gane y le clave la espada al otro. Lo que necesitamos son patas de una mesa que den estabilidad. Entonces, a medida que uno tiene distintas voces, lo que está conformando es un escenario de mayor complejidad y mayor aproximación al punto de la sociedad. Claro. Que, en definitiva, es entendible que un presidente reduzca sus voces de referencia. Es muy entendible porque si no tenés... 125.000 millones de personas diciéndote cosas distintas. Bueno, pero hay que reducir en un marco de heterogeneidad. Y creo que eso lo da el Cambiemos como alianza o frente electoral gobernante. Bueno, es que hasta ahora no era una coalición de gobierno. No, totalmente. Era una alianza electoral, una coalición en el Congreso, pero un gobierno netamente del PRO. Pero es muy contradictorio también que lo que pasa es que también los resultados exitistas a veces obnubilan a aquellas personas que los obtienen. Pero claro, la mesa chica era, decían algunos, una mesa de café. Cada vez era más chica. Cada vez era más chica. Y encima esto, ¿qué pasaba? El gobierno sí se habla mucho de los errores de comunicación, pero tengamos en cuenta algo, el gobierno tiene a la oposición adentro del gobierno. Elisa Carrió es la oposición. La gente la ve como la oposición hacia adentro del gobierno y eso deja a los actores por fuera de la oposición bastante desdibujados, porque ¿quién fue la que encabezó? ¿Pero la ve como la oposición o como la oposición dentro del gobierno? La ve como la oposición dentro del gobierno, pero en definitiva esa construcción que se arma es una construcción de equilibrio que hasta ahora la validaban. Creo que el proceso de destrucción de la confianza, o llamémoslo de pérdida de confianza, un poco también está anclada la falta de esos resultados tangibles entre la denuncia de Carrió y lo que termina sucediendo. Hay una parte de la sociedad que está demandando más un elemento de una transición mucho más clara entre lo que se dice y lo que se hace y también un reconocimiento del problema, ¿no? ¿Siguen creyendo que Carrió es como la Norma Iram de Cambiemos? Había un momento, hacia finales de diciembre del año pasado, donde parecía que eso había desaparecido. Donde parecía que Cambiemos había cooptado esos valores de Elisa Carrió y ya no iba a ser tan dependiente de su figura. Pero la verdad es que en este momento volvió porque Elisa Carrió, si algo que tiene una gran capacidad de lectura del tablero y además tiene un timing con la gente que el gobierno no lo ha tenido. Y esta diferencia que existe en las últimas mediciones nuestras, la hemos detectado, el interior nunca le había dado la espalda al presidente. Es la primera vez que el interior está denotando una clara posición en contra de las políticas porque se ve perjudicado. El gobierno había mantenido una relación con el electorado desde que asumió,
tratando de poner la expectativa en el futuro. Estamos mal ahora, pero en un futuro vamos a estar mejor. Hay que atravesar este mal trago para disfrutar de los éxitos más adelante. Se rompió un poco ese relato. ¿Qué ven ustedes cuando preguntan sobre las expectativas de futuro? Es que en realidad ese relato estaba destinado a romperse, básicamente porque hay una parte que se construye en lo que aparece dentro de los valores de la sociedad, ¿no? Cuando nosotros dijimos, con Sheila trabajamos estos temas y cuando terminó la elección dijimos, no es que hubo una ola amarilla de votos, hubo una ola amarilla de cambio de sentido de valores de la sociedad. Ahora, cuando la sociedad cambia esos valores en relación a la meritocracia, el esfuerzo y todos estos temas que Cambiemos puso arriba de la mesa, empiezan a haber desequilibrios. ¿Y los desequilibrios cuáles son? Seguís con los planes sociales, no es que esto lo íbamos a reducir para aquellas personas que se esfuercen, obtengan más, y estoy hablando de una porción del electorado, no estoy hablando de toda. Total. Entonces, aquella porción que los votó. Entonces, empiezan de nuevo a haber resquebrajamiento entre la postura planteada y lo que se obtiene a cambio. Y este es, en definitiva, el beneficio final que se espera. De todas maneras, el problema no es del gobierno, es de toda la clase política. Hoy solo 6 de cada 10 creen, dicen que no creen en nadie, ni en periodistas, ni en políticos, ni en empresarios, ni en sindicalistas. 6 de cada 10 son descreídos totales. Totalmente, o sea, hay comienzo de nihilismo que es preocupante, que en definitiva, cuando uno mira dice, ¿es el 2001? No, no es el 2001, porque el 2001 ya pasó y nos dimos cuenta que lo que pasaba era que necesitamos a alguien que gobierne. Lo que es ahora es una diferencia entre lo que los gobernantes o la clase política hace y la gente. Y esa diferencia lo que produce es un ruido bien grande porque nadie considera que el futuro va a estar mejor en manos de ellos, y ahí es donde empezamos a tener los problemas de confianza, porque en definitiva tenemos que estar tranquilos de que de acá, cuando yo le digo a mi mujer, llego a las 10 de la noche, llego a las 10 de la noche. Y no llego a las 3 de la mañana con olor a alcohol y con una mujer encima. Clarísimo, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una pequeña tanda en Café de la Tarde, ya venimos con más.